nuestro curso de Derecho Internacional Público 2. La última clase, pues que fue el día lunes, estuvimos recordando un poco acerca de la clase anterior referente a lo que en sí era una embajada y un consulado. Y también pues veíamos lo referente a dichos temas dentro de la prueba corta que tuvimos a bien poder responder ese día. Hoy pues vamos a continuar con este tema, solo que lo vamos a enfocar un poco ya más a los funcionarios que van a estar o encontrarse dentro de estas representaciones diplomáticas dentro de otros estados. Muy bien. Entonces, tenemos acá ya listas las presentaciones que nos van a servir para poder llevar a cabo de poco a poco los temas de esta clase. Muy bien. Vamos a comenzar. Siempre recordemos que este tema para ustedes ya es un poco común, puesto que tuvieron una tarea a poder entregar en cuanto al procedimiento para nombrar embajador y cónsul representante al país dentro de otro estado. Muy bien, entonces esto ustedes ya lo realizaron, por eso es que dentro de la misma prueba corta ustedes tuvieron a bien pues una pregunta precisamente de esa tarea que ya viene inmersa dentro de este tema. Muy bien, igual puesto derivado que ustedes ya realizaron esta tarea, ustedes tienen que tener un poco de conocimiento acerca de estos temas, así que poco a poco durante la clase yo los voy a ir también haciendo participar un poco acerca de este tema. Muy bien, entonces, procedimiento para nombrar embajador y cónsul con representación en otro país. Recordemos entonces de que tanto la embajada como un consulado o una oficina consular pues van a ser misiones diplomáticas permanentes que vamos nosotros a encontrar como representación de nuestro país en otros países. Recordemos siempre, cuando hablamos nosotros de una embajada y un consulado, pues jerárquicamente la embajada va a ser superior a un consulado. La embajada se va a dedicar precisamente a esas relaciones entre estados, brindando precisamente información de ambos estados para poder mantener un equilibrio, una armonía entre los mismos. También en su momento pues va a tener como función el hecho de poder preparar reuniones o bien en su momento brindar un poco más de información acerca de la cultura, de la información básica del país al que representa. Cuando hablamos entonces nosotros del consulado, pues recordemos que su jerarquía es menor y de alguna manera iba a tener a bien el poder hacer un poco más cómoda la vida para aquellos connacionales que se encuentren en aquellos países, pudiendo realizar cualquier tipo de gestión administrativa, como lo es la emisión de un pasaporte, certificados, en su momento la ayuda a los mismos connacionales o dentro de un periodo electoral, incluso realizar allí o emitir allí su voto. Muy bien. Entonces, recordemos esto, ¿verdad? Ya tenemos que nosotros tener las ideas básicas, las diferencias básicas entre una embajada y un consulado para que nosotros podamos entender poco a poco realmente cómo es que funcionan, cómo es que son nombrados los funcionarios diplomáticos que están al frente de estas misiones diplomáticas permanentes. Que recordemos, un embajador va a ser precisamente el funcionario que va a estar al frente de una embajada y un cónsul quien va a estar al frente de un consulado o oficina consular. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra diapositiva acá. Nos indica lo siguiente. Debemos entender que para desempeñar algunos de los cargos antes mencionados y tener sus derechos, prerrogativas y obligaciones, es necesario iniciar la denominada carrera diplomática. Entonces, sí o sí tiene que existir para poder optar a ser un funcionario diplomático. Tenemos que llevar a cabo entonces una carrera diplomática. Si bien es cierto, vamos a encontrar nosotros otra categoría de personas que van a incluirse dentro de estas misiones, pero que por su jerarquía menor no se van a considerar como un funcionario
como un funcionario que va a tener ciertas prerrogativas, ciertas obligaciones en dichos estados. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros de la carrera diplomática, vamos a ver que no se me estén durmiendo por ahí, necesito que me apoyen entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros nuestro fundamento para la carrera diplomática? ¿Dónde encontramos? ¿En qué ley? ¿Cómo nosotros nos basamos para poder saber dónde encontrar precisamente todos los requisitos para la carrera diplomática y asimismo para los nombramientos de los respectivos funcionarios diplomáticos? Entonces, por favor, para que me puedan ayudar. Buenas noches, la ley de servicios diplomáticos. Perfecto, muy bien, gracias. ¿Alguien más que me dé ahí un número de decreto en específico? Ahí me mandaron ¿cómo se llama? 148, licenciado. Muy bien, excelente. Muy bien, perfecto. El decreto 148, muy bien. ¿Será un decreto ley o un decreto legislativo? Un decreto ley, dice Jorge Aníbal Calderón. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre un decreto ley y un decreto legislativo? Que el decreto ley fue creado en un gobierno de facto. Perfecto, muy bien. ¿Qué es un gobierno de facto? El que toma posesión por medio de un golpe de Estado. Perfecto, muchas gracias, Jorge Aníbal. ¿Recordemos algún otro decreto ley que tengamos dentro de nuestra legislación? El 106 y 107, licenciado. Perfecto, decreto ley 106 y 107, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Recordemos nosotros un poco acerca de quién era el gobernante en ese entonces cuando fueron creados este decreto ley 106 y 107. Enrique Peralta Azurdia. Muy amable, se lo agradezco, don Manuel. Bueno, perfecto. Entonces ya quise llegar a este punto porque si ustedes ven y agarran la ley, se ponen a leerla, ya sea físicamente o digitalmente, a la hora de que ustedes se van a la última parte de dicha ley, que ustedes me están indicando acá, el decreto ley 148, precisamente también fue emitida en el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. Entonces, interesante dato, puesto que normalmente nosotros solo venimos y nos enteramos de los decretos leyes cuando precisamente pasamos por la cátedra de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, derivado del decreto ley 106 y 107, pero ahora nosotros deberíamos asumar precisamente este decreto ley 148, que también fue en su momento emitido bajo el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. Muy bien, excelente. Por si llegara a ser ustedes ya que van para afuera y ya próximos a poder someterse a sus exámenes técnicos profesionales, llegaran a preguntarles, mire, ¿y qué otro decreto ley aparte del Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil ustedes ya tienen en mente, gracias a Derecho Internacional Público 2, que existe otro decreto ley 148? Perfecto, entonces, ese es nuestro fundamento precisamente para poder nombrar a estos funcionarios y poder precisamente tener en cuenta todo lo referente a una carrera diplomática. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a establecer entonces, como ya indicamos, que nuestro fundamento legal para el nombramiento de funcionarios diplomáticos, este decreto ley 148, que es la ley del servicio diplomático. Importante pues tener en cuenta que es ley del servicio diplomático, puesto que algunas de las tareas me pusieron ley del servicio civil, y ahí estamos por completo hablando de otro tema. Entonces, decreto ley 148, ley del servicio diplomático, indica pues también como parte de poder apoyar esta diapositiva, haciendo un recordatorio en cuanto a que el embajador, recordemos que es el representante de un determinado país ante otro,
o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero, y un cónsul es un diplomático que se encarga de representar y proteger los intereses económicos, administrativos y legales de los ciudadanos de un país en una ciudad del extranjero. Entonces, como iniciamos nosotros esta clase, acá igual estamos haciendo una diferencia entre ambos, entre precisamente una embajada y un consulado. Pues quiero que tengan muy en cuenta a qué nos estamos refiriendo con cada uno de ellos. Si bien es cierto, vamos a encontrar nosotros algunas embajadas que dentro de la misma embajada podemos encontrar una oficina consular, pero que no son lo mismo. Cada uno tiene sus propias funciones. Muy bien. Ahora hablemos un poco acerca de la carrera diplomática y de sus funcionarios. Muy bien. Acá entonces vamos allá a hablar un poco más acerca de esta ley del servicio diplomático. Vamos nosotros entonces a hablar un poco acerca de aquellos artículos que precisamente tienen relación con el tema en cuanto a quiénes se van a tener categoría precisamente de un funcionario diplomático. Pues como ya les había indicado anteriormente, si bien es cierto, vamos a tener nosotros algunos otros puestos, algunas otras personas que van a ser parte de esas misiones permanentes, no significa de que también se les va a tener a ellos dentro de la categoría de funcionarios diplomáticos. Entonces, vamos a establecer esta misma ley, quienes nos indica de que realmente son funcionarios diplomáticos. Muy bien. Directamente el artículo 11 de dicha ley nos indica de que la carrera diplomática principia con el cargo del tercer secretario y termina con el de embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la siguiente escala, nos indica acá. Entonces, ¿cuál es la escala? Tenemos entonces, si alguien va a ingresar entonces primero como un tercer secretario. Luego tenemos el segundo secretario, luego tenemos el primer secretario, el consejero, el ministro consejero, el enviado extraordinario, el ministro plenipotenciario, el embajador extraordinario y plenipotenciario. Entonces, este segundo párrafo precisamente es el que nos da a nosotros realmente cuáles son esos funcionarios que van a tener precisamente esa categoría de funcionarios diplomáticos. Más adelante, dentro de las demás diapositivas, nosotros vamos a poder establecer que sí existen otras personas que, claro, definitivamente van a haber más funciones dentro de una embajada, dentro de un consulado, pero que únicamente estas personas en su momento van a tener esa categoría de funcionarios diplomáticos. Muy bien, y si vemos entonces, si nosotros queremos ver una escala, si yo quiero entrar en su momento como un funcionario diplomático, no voy a entrar de una vez en su momento como un embajador extraordinario o plenipotenciario, sino yo tengo que comenzar como un tercer secretario. Asimismo, pues dentro de la misma ley nos indica cómo poco a poco se puede ir escalando precisamente dentro de las demás categorías haciendo una carrera diplomática, puesto que el tercer secretario, dependiendo de su tiempo laborando dentro de precisamente todo lo relacionado a este sistema, pues poco a poco va a ir escalando al segundo secretario, al primer secretario, al consejero, al ministro consejero, al enviado extraordinario, al ministro plenipotenciario e incluso al embajador extraordinario y plenipotenciario. Muy bien. Entonces ya sabemos quiénes se les denomina, repito, como funcionarios diplomáticos. Muy bien. Ahora vamos a mencionar, siempre estamos haciendo una descripción de los artículos más importantes de esta ley. Entonces, va a ir inmerso a los temas que más nos interesan. Bueno, nos indica acá del ingreso al servicio diplomático. ¿Cómo hago? ¿Cómo ingreso? ¿Qué necesito? ¿Qué requisitos? Muy bien, el artículo 18 nos indica que para ingresar al servicio diplomático de Guatemala se deben llenar los siguientes requisitos. Número 1,
ser guatemalteco natural, por nacimiento u origen. Pregunto, jóvenes, ¿qué diferencia hay entre cada uno de estos? ¿Quién es un guatemalteco natural? ¿Quién es un guatemalteco por nacimiento? ¿Quién es un guatemalteco por origen? Recordemos derecho civil 1. ¿Quién me puede ayudar ahí? De guatemalteco de origen son los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, ya sea en naves, en aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero, según el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Perfecto. Muy gracias, Claudia, por esta aportación. Muy bien, entonces ella nos ayudaba precisamente un guatemalteco en su momento por nacimiento u origen. Muy bien. Entonces, ¿qué otro tipo de requisito? Vamos a tener entonces que debe ser ciudadano en el pleno goce de sus derechos, ¿verdad? Entonces va a ser una persona que no va a ser objeto de haber sido condenada, en el cual pues se le va a ser sujeta precisamente de una restricción de sus derechos por algún tipo de condena. Tiene que ser entonces una persona que tiene que tener el pleno goce de sus derechos. Tiene que ser una persona que en su momento no tenga ninguna incapacidad, que precisamente vaya por medio de sentencia, a restringir precisamente esos derechos. Muy bien. Número 3, ser del estado seglar. ¿A qué se refiere el estado seglar, jóvenes? Vamos a ver quién me ayuda por ahí. Tengo licenciado que es pastor o de alguna asociación religiosa. Perfecto, muy bien, gracias. ¿Alguien más que estaba comentando por ahí que creo que se nos juntaron los comentarios al mismo tiempo? Sí, era lo mismo que pensaba, licenciado, algo en relación a religión. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, cuando hablamos nosotros del estado seglar, precisamente vemos el hecho de que no tenemos que tener una vinculación precisamente como lo es un ministro o un sacerdote de culto, etcétera, ¿verdad? Entonces, precisamente, ser del estado seglar, estar alejado precisamente de estas personas que están al frente de una congregación o religión. 4, poseer al menos el grado de bachiller u otro título o diploma postprimario equivalente. 6, observar y haber observado intachable conducta, tanto en público como en privado, lo cual deberá comprobarse satisfactoriamente a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gozar de buena salud, no tener defectos físicos que a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores lo incapaciten para el servicio. No pertenecer ni haber pertenecido a alguna entidad que propugne la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario. Muy bien. Entonces acá nosotros ya tenemos un perfil de cómo es que tiene que calificarse aquella persona que va a aspirar al servicio diplomático. Vemos entonces cómo cada una de ellas pues van a ser importantes para poder optar, como repito, a dicho sistema. Muy bien. Si bien es cierto, ya tenemos los requisitos más importantes, pero vamos a encontrar también nosotros algunos requisitos adicionales. Dentro de estos requisitos adicionales, específicamente el artículo 19 nos indica siempre, para ingresar a la carrera diplomática se requiere, además de llenar los requisitos indicados en el artículo anterior, poseer título o grado universitario debidamente reconocidos. Si los estudios universitarios hechos no incluyen las materias especiales para la carrera diplomática, el interesado deberá pasar exámenes sobre las mismas ante tribunales designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, el candidato deberá someterse a exámenes en las materias complementarias que se requieran para el servicio. El reglamento de la presente ley, nos indica acá, determinará las materias a que se refiere este artículo, así como la forma de integrar los tribunales y el procedimiento que debe seguirse para los exámenes. Vemos entonces que, si bien es cierto, en los requisitos anteriores nos indicaba de que solo tenía que tener un título medio, pero dentro de estos otros requisitos adicionales vemos cómo ya se nos complementa precisamente estudios universitarios y asimismo ciertos temas o cursos relacionados
precisamente con lo que es en sí las relaciones exteriores. Esto es derivado de la categoría a la cual nosotros vamos a ingresar precisamente dentro de los diferentes funcionarios diplomáticos. Muy bien. El artículo 20 también es importante dentro de esta ley, siempre hablando requisitos, tanto generales, en su momento adicionales, y siempre hablando precisamente de ese ingreso a dicho sistema, puesto que nos indica lo siguiente. El artículo 20 nos indica el ingreso al servicio diplomático como funcionario de carrera se realizará por la categoría inicial del tercer secretario. Sin embargo, si el interesado, además de cumplir con los requisitos que para el ingreso se señalan en esta ley, reúne otros conocimientos o méritos y cualidades superiores, allí precisamente es donde entran los estudios universitarios. Es por ello que podemos nosotros optar no desde la tercera secretaría, sino poder optar, como nos dice acá, podrá ingresar a la carrera diplomática en las categorías de segundo secretario a ministro consejero, inclusive a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien. Entonces vemos cómo según el conocimiento que vamos a tener nosotros, así es como vamos a optar para uno de los diferentes tipos de funcionarios que ya hemos indicado. Entonces, no importa si no tenemos nosotros un conocimiento universitario, si solo nada más tenemos hasta cierto punto algún tipo de estudio a nivel medio, pues nosotros podemos entrar precisamente a dicho sistema como directamente una tercera secretaría. Pero si nosotros ya tenemos precisamente el conocimiento universitario, tenemos en su momento preparación en los diferentes cursos o bien conocimientos referentes a relaciones exteriores, como nos indica acá, según nuestros méritos y calidades superiores, podemos ingresar, como nos decía acá, desde el segundo secretario a ministro consejero, inclusive en su momento algún otro. Muy bien, continuemos entonces. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los nombramientos. Muy bien. Cuando hablamos entonces de nombramientos, nos debemos saltar algunos artículos de esta ley. Cuando hablamos nosotros acerca de los nombramientos, vamos a establecer precisamente que lo vamos a encontrar regulado dentro del artículo 22 de nuestra ley. Muy bien, decreto ley 148 que nos indica, para ocupar los cargos del servicio diplomático, desde el tercer secretario hasta el embajador extraordinario y plenipotenciario, inclusive deberán nombrarse exclusivamente funcionarios diplomáticos de carrera, con excepción de lo dispuesto por el artículo 24 de esta ley. Muy bien, nos da la regla general entonces al inicio hasta llegar a esta excepción que vamos a encontrar nosotros en este artículo 24, que vamos a ver entonces que en teoría, o sea, de inicio, precisamente a la hora de nombrar, se tiene que utilizar precisamente o nombrarse exclusivamente a los funcionarios diplomáticos de carrera. O sea, que si poco a poco van a ir escalando cada una de estas secretarías, secretarios, precisamente va a ser el uno con el otro a través de los que vienen formando esta carrera. Pero hay una regla a la excepción, una excepción a la regla, que nos indica precisamente este artículo 24, que el jefe del Ejecutivo, muy bien, ¿quién es el jefe del Ejecutivo, jóvenes? El presidente de la República. Muy bien, el presidente de la República, excelente. Entonces, el presidente de la República, quien es el jefe del Ejecutivo, cuando lo juzgue conveniente, podrá nombrar como jefes de misión con los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario y encargado de negocios ad hoc a personas que no figuren en el escalafón diplomático. Entonces, acá nos viene a dar precisamente una excepción de la que podemos decir hasta cierto punto es un poco injusto con aquellas personas que van llevando cada uno de estos pasos dentro de una carrera diplomática. Vemos entonces como el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, tranquilamente puede nombrar precisamente a estos funcionarios dentro de un alto mando. Vemos entonces
como, si bien es cierto, la regla general es que se deben utilizar precisamente a todas estas personas que ya llevan una carrera. Pero de lo contrario, el presidente puede, a decisión de él, a consideración de él, nombrar a otras personas que no figuran dentro del escalafón diplomático. Muy bien. Y que al final yo creo que es realmente dentro de la práctica así es. Realmente cada vez o cada periodo electoral, cada vez que nombramos, que se va a elegir a un presidente, el presidente precisamente llega con su gabinete, ¿verdad? Precisamente el gabinete de gobierno, quien va a tener a aquellas personas de su confianza que lo han apoyado dentro de precisamente toda la campaña política, y tanto lleva ministros que lo van a acompañar, como lo es en su momento también el nombramiento de embajadores y cónsules. Realmente, si bien es cierto, como repito, la ley sí nos indica de que hay una carrera, pero este artículo 24 definitivamente le da plena facultad al presidente de la República para poder llenar dichos espacios, que realmente en la práctica así se da. Artículo 25, importante también en cuanto a nombramientos. Nos indica los nombramientos a que se refiere el artículo anterior debe recaer necesariamente en guatemaltecos naturales por nacimiento u origen, que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y de méritos personales reconocidos. Prácticamente ya solo viene a ser un complemento a este artículo 24 en cuanto a qué debe tener adicional de la confianza del presidente de la República. Muy bien, continuemos. Siempre estamos hablando de los nombramientos. Vamos a mencionar algún otro artículo también que tiene importancia o relevancia dentro de estos nombramientos. Estamos entonces ante el artículo 26, que nos indica, siempre hablando del jefe del Ejecutivo, que por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá nombrar libremente para prestar el servicio de las embajadas y delegaciones a otros funcionarios diplomáticos con los cargos de agregados civiles, militares, navales, aéreos, culturales, comerciales, agrícolas, obreros, de prensa, de turismo u otros que crea conveniente. De igual manera, podrá nombrar toda clase de asesores técnicos y los oficiales, mecanógrafos y demás empleados que juzgue necesarios. Vemos entonces cómo el presidente de la República, o sea, el jefe de Ejecutivo, precisamente tiene esas plenas facultades para nombrar a todas estas otras personas, que si bien es cierto, pues como ya hablamos, nosotros tenemos algunas de las que nosotros podemos establecer dentro de la misma ley como funcionarios diplomáticos. Acá tenemos otro grupo precisamente de personas que van a estar al servicio de estas misiones permanentes, pero importante, nos indica acá este último párrafo, este personal nombrado libremente no pertenecerá a la carrera diplomática, formará parte solo accidentalmente del servicio y estará en todo momento subordinado a los respectivos jefes de misión. Entonces, este artículo 26 es importante en cuanto a que acá vamos a englobar nosotros a todas aquellas personas adicionales a precisamente los que vimos anteriormente, que van a llenar precisamente estas funciones dentro de estas misiones diplomáticas, que, como ya dijimos, no pertenecen. Muy bien, continuemos. Vamos ahora a hablar un poco acerca, siempre del nombramiento, nos indica esta diapositiva, pero hablando precisamente de ese fundamento que nosotros tenemos, ese fundamento legal. Nos indica que para el nombramiento de dicho puesto se requiere que los aspirantes llenen ciertas características o requisitos para optar al puesto, como también llevar una carrera diplomática, como lo establece la ley del servicio diplomático, nuestro decreto ley número 148. Muy bien, ya en su momento lo vimos anteriormente, pero acá poco a poco solo le vamos a poder nosotros encontrar o mencionar algunos otros aspectos que también van de lleno precisamente con dichos nombramientos. Bueno, entonces acá nos indican que estos cargos se le dan o se le brindan a gente preparada académicamente. Nos indica acá
el puesto de cónsul necesita que sea un abogado graduado por el nivel de trabajo que maneja. Estos agentes diplomáticos deben conocer historia, geopolítica, contextos, el idioma del país a donde irán. En resumen, unas personas cultas, preparadas, ya que van a representar al país. Muy bien. Vemos entonces acá cómo se hace un perfil mucho más amplio. En su momento vemos que en teoría tienen que ser personas preparadas académicamente, como nos indica acá. Incluso al hablar de cónsul, nos indica de que pues ya lleva un requisito adicional, como lo es que sea un abogado graduado, por el hecho precisamente de que maneja muchos temas de derecho, muchos temas precisamente que van a ir englobados dentro de lo que hasta cierto punto el Estado brinda como servicio a un connacional. Nos indica acá entonces que también estas personas hasta cierto punto tienen que manejar ciertos temas en su momento que hasta cierto punto sí tienen que manejar por el simple hecho del tipo de funciones que desempeñan. Pues a la hora de que nosotros vamos a indicar de que estas personas se van a trasladar a otro estado, como requisito hasta cierto punto es el hecho de poder manejar algún idioma o bien poder optar a tener algún tipo de intérprete. Vemos entonces acá precisamente el conocer de historia, geopolítica, contextos, es importante también como una parte de una cultura general. A la hora entonces de enviarnos el Estado a un embajador, en su momento, esta persona no va a ser una persona que sea de poco conocimiento general. Hasta cierto punto esta persona se va a reunir con representantes de dichos estados en los cuales se van a tocar temas generales. Entonces, estas personas deben ser, como lo dice acá, una persona culta y preparada. Muy bien, continuemos. Nos indica acá de que previo a enviarse a un diplomático a otro estado, tenemos que cumplir algunos requisitos para poder llevar a cabo precisamente todo protocolo precisamente de ese traslado de funcionarios. Nos indica acá de que antes de dirigirse al país asignado se envía un telegrama. En su momento, bueno, vemos acá que telegrama, ¿verdad? Ahora pues podemos nosotros utilizar otro video de comunicación. Nos indica al organismo del país receptor, notificando la llegada de un nuevo embajador. Bien, entonces vemos cómo previo precisamente va a haber una comunicación dando la información de que va a llegar un nuevo embajador. Importante también es acá de que también este telegrama, este aviso que se le da a este otro estado de que va a llegar un embajador, precisamente es por el hecho de que este otro estado tiene plena facultad para poder examinar precisamente el perfil de la persona que va a llegar a su país, puesto que, como repito, tienen la facultad incluso de ni siquiera haber llegado a esta persona y poder delegar precisamente de que sea la persona que va a llegar. Muy bien, ahora, como ejemplo, en Guatemala nos indica acá, se hace un acto donde se le dan sus plenos poderes. Esto suena a superhéroes, pero no es así. ¿Cuáles son sus plenos poderes? Son las credenciales que lo acreditan precisamente como representante diplomático de otro estado. Entonces nos dice acá, estos poderes o credenciales se le dan a la gente y de ahí va a la misión. Muy bien. Si nosotros llevamos una secuencia de lo que estamos hablando, nos indica acá que en Guatemala se hace un acto donde se le dan sus plenos poderes o credenciales a la gente y de ahí se va a la misión donde deberá presentar sus credenciales que lo avalan en el país receptor. ¿A qué nos estamos refiriendo a la misión? ¿A dónde se les ocurre precisamente qué es la misión? ¿Al país que se le asigna? Gracias, pero no. ¿Alguien más? ¿A la embajada o consulado? Perfecto, muchas gracias. Sí, precisamente a eso se refiere este párrafo, puesto que vemos que dice, en Guatemala se hace un acto, dice acá, o sea,
estamos aquí en Guatemala, viene otro embajador. ¿Y qué hace ese embajador acá en Guatemala? O sea, ¿cómo lo manejamos nosotros acá? Nos dice que Guatemala se hace un acto donde se le dan sus plenos poderes credenciales a la gente y de ahí va a la misión. Precisamente va a la embajada o va al consulado, donde deberá presentar esas credenciales que lo avalan en el país receptor. Entonces, precisamente, tanto se le van a brindar por parte precisamente del Estado, a través del jefe del Ejecutivo, a través también asimismo de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, se le van a dar esos poderes o credenciales a ese agente diplomático. Este agente diplomático entonces se va a, ¿qué les diré? A Perú, llega a Perú y precisamente allí llega y lo primero que hace entonces ahí es que tiene que ir a presentar precisamente esas credenciales a la misión, que sería la embajada en su momento, presentar precisamente que tiene plenas facultades en dicho país receptor. Muy bien, nos dice que también se puede... Una pregunta. Sí. Mi duda es respecto, ya que la misión va a una embajada o un consulado, o sea que este mismo procedimiento se aplica para el cónsul, porque yo estaba revisando y no exactamente dice cónsul, sino que solo menciona embajador, y eso me genera duda. Muy amable, gracias. Recordemos entonces de que tanto el representante de la embajada como el representante en su momento del consulado van a ser aquellos funcionarios que están al frente precisamente de estas misiones diplomáticas permanentes. Recordemos que va a haber una jerarquía entre estas dos y que si nosotros revisamos la ley, en su momento la ley, todos sus artículos van a hacer referencia únicamente a los funcionarios que nosotros ya establecimos. Y si ustedes se dan cuenta, en ningún momento dice un cónsul. Solo nada más se va a referir precisamente a un embajador. ¿Y esto por qué? Porque su categoría en su momento es inferior a la de un embajador. Entonces, si nosotros investigamos un poco más, vamos a establecer inclusive que en algunos casos el cónsul es nombrado por un embajador. Esto, repito, porque de alguna manera nosotros vamos a encontrar hasta cierto punto una diferencia en cuanto a la importancia que se le da a este representante de misión permanente. Entonces, ahora en este momento nos estamos refiriendo precisamente a cómo se lleva la fase precisamente de poder estar al frente de una embajada, pero al hablar nosotros precisamente de un consulado es distinto. Algunas personas, como usted lo dijo, no lo encontraron. ¿Por qué? Porque realmente la ley no lo establece, porque es un procedimiento interno distinto. Porque entonces acá incluso cuando nosotros buscamos un poco más y decimos quiénes designan precisamente a un embajador y a un cónsul, les va a aparecer precisamente el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos cómo entonces el presidente de la República tiene plena facultad para nombrar a este embajador, pero no dice más precisamente del cónsul. Acá entonces entra precisamente ya sea el Ministerio de Relaciones Exteriores o bien hay algunos casos en los cuales el mismo embajador nombra al jefe de la oficina consular que se va a encontrar en dicho estado o dentro de la misma embajada. ¿Alguna duda? Todo claro, Lick. Es que su pregunta, la que puso ayer, ayer creo que cuando hizo la prueba decía en qué ley se encuentra donde se nombraba embajador y cónsul, y así como que por ahí no dice cónsul. Por eso me generó una duda. Sí, le entiendo, tiene toda la razón. La pregunta, sí, como usted la indicó, ¿cuál es nuestro fundamento para poder nombrar a un cónsul, a un embajador y un cónsul? Sí, y en su momento, pues la pregunta hasta cierto punto, con toda razón, realmente no indica implícito precisamente el nombramiento de un cónsul, sino únicamente de un embajador o de los demás funcionarios diplomáticos. Pero en sí no nos indica en sí lo que es un cónsul, pero va englobado precisamente a través de toda la carrera diplomática también lo referente al cónsul. Entonces, a pesar de que no esté ahí claro nombramiento de un cónsul, precisamente tiene que ver con dicho nombramiento
y siempre vamos a manejar precisamente como fundamento ese decreto ley 148 como nuestra ley del servicio diplomático. Bueno, continuemos entonces. Estábamos entonces precisamente tocando el tema acerca de qué es lo que se tiene que hacer previo. Hablamos entonces precisamente dentro de algunas de las facultades de los estados o receptores que también pueden expulsar a un agente diplomático por diversas razones. Entre ellas podemos mencionar la pérdida de confianza de este, posea asuntos legales inconclusos, el fin de las relaciones diplomáticas con el país, etc. ¿Alguna vez ustedes han visto dentro de la prensa, noticias, etcétera, en algún momento en el cual un estado receptor expulse precisamente a un embajador o a una comitiva precisamente de un estado que se encontraba en el mismo que los expulsó? Ninguno. Yo no, licenciado. Aquí, licenciado, no sé si aquí en Guatemala hubo una expulsión de un Andrés Compas, creo que se llamaba. Ajá. Que ¿cómo se llama? Era el embajador de los Países Bajos, creo yo, de Noruega, Suecia, algo así. Entonces se declaró no grato y fue expulsado, pero yo creo que la Corte de Constitucionalidad paró ahí ese proceso y ya no fue expulsado, algo así entendí hace un par de años. Perfecto, muchas gracias por su ejemplo, excelente. Si vemos, realmente esto es algo que, si bien es cierto, no se da todos los días, pero que sí se escucha. Y que hasta cierto punto, nosotros ahorita el tema englobado a todo lo relacionado con derecho internacional, a precisamente relaciones de estados, organismos internacionales, precisamente viene a tocarse el tema de Rusia y de Ucrania, puesto que si ustedes recuerdan cuando inició todo esto, por la molestia que existía a nivel internacional, algunos países decidieron, algunos, no todos, precisamente tomar acciones de protesta frente a Rusia. Y unas de estas precisamente fueron el hecho de poder expulsar a sus comitivas diplomáticas de dichos estados. Y dentro de la historia del mundo así ha sucedido precisamente con algún otro tipo de acontecimiento mundial. En su momento también incluso Venezuela, recuerdo todavía con los conflictos cuando todavía se encontraba precisamente de presidente Hugo Chávez, precisamente siempre tuvo una disputa con Estados Unidos y también existió el momento en el cual también a raíz de dicha situación, pues también fueron expulsadas dichas representaciones diplomáticas. Entonces vemos cómo es una facultad del Estado receptor el poder utilizar precisamente este tipo de acciones. Como repito, si bien es cierto, los pueden expulsar, pero tiene que haber un motivo. Dichos motivos, como nos indica acá, podemos mencionar la pérdida de confianza a que posee asuntos legales inconclusos, o bien el fin de relaciones diplomáticas con el país. Continuemos entonces. Vamos a establecer, perdón, qué organismo del Estado designa a los embajadores para estar en un determinado país. Nos indica, en el caso de Guatemala, se tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEX. Se nombra un ministro, el presidente y el ministro son los que designan a un embajador y canciller. Perdón, jóvenes, voy a parar un ratito la clase, solo voy a tomar un poco de agua que se me resecó la garganta, disculpen.
Disculpen, jóvenes, solo tomé un poco de agua que me estaba molestando un poco la garganta. Pero bueno, continuemos entonces. Entonces estamos hablando precisamente, como repito, de qué organismo del Estado designa a los embajadores para estar en determinado país. Ya hablamos nosotros que el jefe del Ejecutivo precisamente va a ser quien lo va a designar, pero aquí nos adiciona precisamente también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos indica de que se nombra un ministro, el presidente y el ministro en conjunto son los que designan a un embajador y a un canciller para la misión diplomática, la cual puede durar entre 1 a 2 años y puede pedir estar más tiempo en el país. Nos indica de que los embajadores no pueden inmiscuirse en los asuntos internos de los países. Ellos solo observan cómo se están desarrollando las cosas e informa a sus países, mas no tienen voz ni voto. Vemos entonces cómo este embajador, designado precisamente por el jefe del Ejecutivo y el ministro de Relaciones Exteriores, únicamente va a tener como su función nada más el informar, nada más hacer un tipo de función mediática entre ambos estados, pero tampoco puede venir y ser aquella persona que va a brindar o exteriorizar algún tipo precisamente de pensamientos, de algún tipo de situación que vaya a afectar o a ofender precisamente al estado receptor, pues de lo contrario incluso puede haber una expulsión, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Muy bien, privilegios de los agentes diplomáticos. ¿Qué privilegios tienen los agentes diplomáticos? Muy bien, dentro de los privilegios e inmunidades vamos a encontrar precisamente hacia los agentes consulares, que son menos amplios que de los agentes diplomáticos. Están entre los que se acuerdan a los agentes diplomáticos y los que se acuerdan a los simples extranjeros. Se conceden para facilitar el cumplimiento de la misión, de conformidad con la Convención de Viena en los artículos 28 y 68, y podemos resumir los privilegios e inmunidades de la siguiente forma. Vamos a ver entonces cuáles van a ser esos privilegios e inmunidades. Como ya nos lo indicó acá, vamos a ver de que estos privilegios e inmunidades van a ser de mayor o menor según el tipo de funcionario diplomático que los va a tener. Primero, inviolabilidad. Cuando hablamos nosotros de la inviolabilidad, precisamente nos indica esta diapositiva que esta es disfrutada o bien la gozan de inviolabilidad los locales, archivos y documentos consulares donde quiera que se encuentren. Asimismo, es inviolable la valija consular, los instrumentos de comunicación, los mensajes en clave, la correspondencia oficial, los bultos que constituyan la valija consular, etc. Vemos entonces cómo de estos privilegios que van a tener dichos funcionarios tenemos la inviolabilidad. Precisamente entonces es bastante, yo creo que hasta cierto punto, para todos el poder ver como ejemplo la inviolabilidad, precisamente cuando se traslada un funcionario diplomático hacia otro estado, el hecho precisamente, como lo indica acá, la valija consular, que no pueden tener acceso precisamente como cualquier otra persona a poder revisar dicho equipaje para poder saber si lleva algún objeto de naturaleza ilícita. Vemos precisamente que a ellos no aplica esto. Ellos en su momento tienen esa inviolabilidad, tanto ellos dentro de sus diferentes objetos personales, como lo es también precisamente los locales donde se van a encontrar las embajadas, los consulados, asimismo sus archivos, documentos consulares, donde quiera que se encuentren. Vemos entonces, esto precisamente es uno de los privilegios que tienen dichos funcionarios y también es trasladada precisamente a los lugares físicos donde se van a encontrar esas misiones diplomáticas permanentes. Continuemos entonces. Dentro de estos privilegios, entonces también vamos a tener exenciones. ¿Qué tipo de exenciones? Específicamente, exenciones fiscales.
Nos indica de que dentro de estas excepciones fiscales tenemos a los locales consulares, la residencia del jefe de oficina consular. Estos están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales y municipales. Nos dice acá, excepto aquellos pagos que lo son por servicios prestados. Muy bien, entonces, si ustedes quisieran ahondar incluso un poco más acerca de estas exenciones de impuestos en cuanto a cualquier tipo de actividad que puedan llevar a cabo precisamente estos funcionarios diplomáticos, precisamente ustedes lo pueden encontrar dentro de la Convención de Viena. Muy bien, continuemos. Inmunidades. ¿Qué tipo de inmunidad tienen estos funcionarios? Vamos a encontrar acá que nos indica que no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. Esta disposición admite dos excepciones, a saber, dentro del procedimiento civil, resultante del incumplimiento de un contrato que el funcionario consular o empleado haya firmado explícita o implícitamente en su calidad privada. Por ejemplo, la compra de muebles o inmuebles por abonos. Vemos entonces, si bien es cierto, da esa inmunidad plena a la aplicación o en su momento al hecho de poder ser juzgado por dicha jurisdicción del Estado receptor, puesto que acá ellos están sometidos a las leyes del Estado o del país que los está enviando. Entonces vemos acá que haya algún tipo de excepción y pues ya la menciona también acá, en la cual pues no va a haber ningún otro tipo de beneficio o inmunidad que ser juzgado por dichos órganos jurisdiccionales. Muy bien, obligaciones. Cuando hablamos nosotros de obligaciones, ¿qué obligaciones tienen estos funcionarios consulares? Por ejemplo, dice acá, sus empleados y miembros de su familia tienen la obligación de honrar los privilegios e inmunidades recibidos, no abusar de los mismos y mucho menos utilizarlos para llevar a cabo algún tipo de acto delictivo, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, en valijas diplomáticas o consulares. Deben respetar las leyes del Estado receptor, asociarse a las fiestas nacionales, honrar sus símbolos patrios, abstenerse de emitir opiniones en público o en privado sobre las costumbres, mentalidad, carácter del Estado receptor o de sus ciudadanos, a menos que sea para elogiarlos. Vemos entonces cómo dentro de las obligaciones de estos funcionarios precisamente también se ve este tipo de comportamiento que deben reflejar en estos estados receptores. Si bien es cierto, como indica el título al inicio, en su momento son plenas libertades que tienen estos funcionarios, ciertos privilegios, pero nos indica acá de que tampoco ellos pueden hacer lo que quieran en dichos estados por ser un funcionario en su momento diplomático, sino siempre tiene que acogerse precisamente a las buenas costumbres para poder verse hasta cierto punto como aquella persona que es enviada dentro de otro estado como una persona culta. Muy bien, facilidades. Nos indica acá, facilidades del estado receptor. Tienen la obligación de facilitar. O sea, ¿quién? Ya nos indica acá, el estado receptor nos tiene que brindar o les tiene que brindar a esos funcionarios diplomáticos ciertos beneficios, como lo son la adquisición de locales consulares, residenciales consulares, permitir el uso de la bandera y escudo nacional del Estado representado. En caso se ponga fin a la misión consular, el Estado receptor debe respetar los archivos y locales y facilitar que otra misión se haga cargo de los asuntos del Estado que se retira o cierra su consulado. Asimismo, debe facilitar la entrada y salida de los funcionarios, empleados y familiares. Finalmente, el Estado receptor deberá otorgar todas las facilidades para que los funcionarios consulares se puedan comunicar libremente con sus connacionales, muy especialmente cuando estos se encuentran detenidos o en prisión preventiva
y en estos casos a conversar con ellos y organizar defensa, facilitar las visitas cuando se trate de prisión en cumplimiento de sentencia. Vemos entonces cómo todas estas que acabamos nosotros de describir anteriormente son brindadas precisamente dentro de los mismos compromisos que conllevan los diferentes convenios de carácter internacional para poder brindar esta facultad o facilidad a dichos funcionarios diplomáticos. Muy bien, el término. ¿Cuándo termina o hasta qué momento precisamente una misión diplomática permanente llega a su fin? Vamos a tener acá algunos ejemplos en los cuales precisamente se va a terminar dicha misión diplomática. Dentro de ellos tenemos lo que es por notificación expresa del Estado que envía al Estado receptor de que se ha puesto término de las funciones. Muy bien. Entonces acá, ya sea el jefe de gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, envía precisamente, como indica acá, al Estado receptor, que se ha puesto término a las funciones. ¿Por qué razón? Pues puede ser en su momento porque va a llegar a otra comitiva, porque hay algún tipo de inconveniente o en su momento malestar entre ambos estados y se pone fin a las funciones. También en su momento por revocación del exequatur. El exequatur en su momento vamos a verlo más adelante, que es precisamente como una credencial, como un tipo de reconocimiento de poderes, como hablábamos anteriormente, y asimismo pues nos indica de que va a haber un término cuando se vaya, cuando va a haber una revocación precisamente de dichos poderes. Muy bien. C, por notificación de parte del Estado receptor al Estado acreditante de que un determinado miembro ha cesado de ser considerado como miembro de la misión. También tenemos por el fallecimiento del funcionario consular y por último por jubilación, retiro o renuncia. Entonces tenemos acá dentro de estas precisamente los momentos en los cuales y motivos se va a dar término a esas misiones consulares permanentes. Y vamos a tener también, hablando siempre de funcionarios, vamos a tener también agentes ad honorem, aquellas personas entonces o agentes que van a brindar sus servicios de forma gratuita. Muy bien, nos indica de que los agentes consulares ad honorem. A los agentes consulares ad honorem se aplica todo lo dicho para los agentes consulares de carrera, con excepción de los privilegios e inmunidades que no son aplicables a los miembros de su familia. Asimismo, la inmunidad de jurisdicción no es tan amplia como la de los funcionarios consulares de carrera, ya que si bien es cierto que estos están obligados a complacer a los llamados del tribunal, también es cierto que se debe guardar a los mismos el respeto y consideraciones debidas. Vemos entonces que esta es otra categoría precisamente de aquellos agentes consulares de carrera, solo que estos son agentes ad honorem, que en su momento ya nos indica que dentro de sus características precisamente va a haber siempre un trato o consideración, pero sus facultades van a ser menores, sus privilegios van a ser menores a aquellos agentes consulares de carrera. Muy bien, entonces hasta acá tenemos nosotros los temas relacionados a todo lo que estamos hablando en cuanto a agentes consulares que van a optar precisamente a través de una carrera diplomática. Muy bien. Entonces todavía tenemos algunos minutos. Vamos a hacer en su momento una breve recopilación. Pregunto, ¿alguna duda, algún comentario acerca del tema que puedan ustedes en este momento mencionar? Todo bien, licenciado. Está claro, Lic. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Me están llegando también mensajes que todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces aprovechemos estos últimos momentos para poder recordar un poquito acerca de lo platicado en estos últimos minutos.
Muy bien, recordemos entonces que estamos hablando acerca de lo que es el designar a un embajador y a un cónsul. Bueno, entonces para ello sabemos nosotros de que para poder optar a un cargo dentro de lo que es precisamente una carrera diplomática, en su momento tenemos que basarnos en determinada ley, como ya habíamos hablado, como ya una de las compañeras me hizo a bien su punto, el indicar pues que claramente no se establece en sí lo que es la designación o el nombramiento de un cónsul, pero que es inmerso dentro de esta ley también aplicable para ellos. Entonces, nuestra ley es el decreto ley 148, ley del servicio diplomático. Este es nuestro fundamento legal para poder nosotros tener todo lo relacionado a lo que es precisamente la carrera diplomática. Muy bien, ahí hicimos nosotros una diferencia entre ambos tipos de representación diplomática permanente. Muy bien. Cuando hablábamos nosotros entonces de la carrera diplomática, nosotros mencionábamos algunos artículos que iban precisamente enfocados a poder establecer a quienes se les reconoce precisamente como un funcionario diplomático. Acá, en teoría, debería existir un cónsul, como si hacemos referencia a la pregunta o al comentario de la compañera, muy atinadamente, puesto que nos indica la ley que considera como funcionarios diplomáticos únicamente al tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, embajador extraordinario y plenipotenciario. Únicamente, pues a ellos los tiene dentro de esa categoría de funcionario diplomático. Nos indica precisamente ese artículo 11 que a la hora de nosotros ingresar a la carrera diplomática, nosotros tenemos que iniciar precisamente bajo el puesto o cargo de un tercer secretario. Les pregunto, jóvenes, nos indica acá entonces que para poder iniciar nosotros nuestra carrera diplomática, el artículo 11 es bien claro que nos indica de que podemos ingresar entonces como un tercer secretario. Muy bien, y así podemos ir nosotros haciendo una carrera diplomática. ¿Habrá alguna otra forma de poder entrar precisamente a lo que es el sistema diplomático? Pregunto, jóvenes. Nombramiento directo del presidente. Perfecto, muy amable. Gracias por nombramiento, entonces, del presidente de la República o el jefe del Ejecutivo. Entonces, plantéense ustedes así casos hasta cierto punto, pues, que pueden verse dentro de realmente lo que es el funcionar del Estado, del gobierno, puesto que algunos temas se prestan para hacer este tipo de preguntas y definitivamente yo dentro de los laboratorios o exámenes lo hago de esa forma. Entonces, definitivamente, como lo indica acá la compañera, más adelante, nosotros precisamente tenemos esa excepción a la regla en la cual, si bien es cierto, dentro del sistema para poder nombrar a un funcionario diplomático, se puede tomar de los que vienen de carrera o bien el mismo jefe del Ejecutivo puede nombrarlo. Muy bien. Entonces, el artículo 18 era importante puesto que nos daba los requisitos individuales para poder optar precisamente a esa carrera diplomática. Nos indicaba el ser guatemalteco natural con nacimiento u origen, ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, ser del Estado seglar, poseer al menos el grado de bachiller u otro título o diploma postprimario equivalente, no tener antecedentes penales de tal índole que a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores lo incapaciten para el servicio, etcétera. Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí lo referente a los requisitos individuales, muy personales, que se van a dar. Entonces, si alguien quiere optar y cabe dentro de estos requisitos, enhorabuena, ¿verdad? Puede integrarse al servicio diplomático. Muy bien, entonces, requisitos adicionales tenemos acá. Para la carrera diplomática se requiere además de llenar los requisitos indicados, dice acá, como lo es los estudios universitarios hechos
Asimismo, cuando no se incluyen materias especiales para la carrera diplomática, el interesado deberá pasar exámenes sobre las mismas. Muy bien. Pregunto entonces, jóvenes, si nos indicaba en la otra diapositiva como requisito principal el tener un nivel medio de educación, ¿por qué dentro de los adicionales ya nos incluye estudios universitarios? ¿Por qué se da esa diferencia? ¿O cómo pueden ustedes ejemplificar un caso en el cual precisamente pues se dé ambos requisitos para diferentes personas? Si es para un mismo puesto o es para diferentes puestos. Pregunto, jóvenes. Diferentes puestos, licenciado, porque los primeros requisitos son para ser tercer secretario y ya luego va avanzando la carrera diplomática. Perfecto, muchas gracias, excelente. Es por ello que entonces nosotros vemos ahí de que a la hora de tener un puesto de embajador, un puesto de cónsul, o tiene mucha confianza con el presidente o no sé qué pasó ahí, pero hasta cierto punto un bachiller no va a tener hasta cierto punto un cargo de esa jerarquía dentro de la carrera diplomática. Entonces, como bien lo decía la compañera, precisamente porque los requisitos básicos van a ser para comenzar esa carrera diplomática. Y la carrera diplomática comienza por el tercer secretario, ¿verdad? Entonces, pero si vengo yo y digo, bueno, pues yo quiero empezar mi carrera diplomática, pero yo tengo mucha mejor preparación. Yo en su momento, pues, tengo un título universitario, tengo cursos, tengo diplomados, tengo un doctorado. Precisamente entonces yo ya no voy precisamente a optar a un tercer secretario, sino voy a optar, según mis capacidades y conocimientos, a un escalón mucho más alto. Muy bien, continuemos entonces. Ya tenemos ahí entonces lo referente a los estudios como un requisito adicional. Nos dice de los nombramientos. Entonces, cuando hablamos nosotros de nombramientos, acá pues nos indica acerca precisamente de esta carrera el hecho de cómo poco a poco van a ir dándose lo referente a poder optar a una secretaría más alta, que en este caso sería de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera, etcétera. Entonces, vemos acá cómo se da en este artículo 24 esa excepción a eso, ¿verdad? Porque nos dice principalmente de que para poder nosotros ocupar esos cargos tenemos que utilizar todos los que vienen dentro de la carrera diplomática. Pero el jefe del Ejecutivo, ese artículo 24 es nuestra excepción, puede nombrar en su momento a plena discreción el poder nombrar a alguna otra persona, y el artículo 25 nos dice, pero que debe llenar precisamente los conocimientos para dicho cargo. Muy bien, siempre hablando de nombramientos, siempre estamos hablando que también el jefe del Ejecutivo va a nombrar a otro grupo de personas dentro de lo que se puede establecer como cargos agregados civiles, militares, navales, aéreos, culturales, comerciales, agrícolas, obreros, prensa, de turismo u otros. Pero a este grupo precisamente de personas no las vamos a poder nombrar nosotros o indicar de que pertenecen a la carrera diplomática. O sea, son precisamente personas subordinadas a los jefes de misión. Hablábamos entonces de que estas personas, si bien es cierto, ya cumplieron con todos esos requisitos, como general, nos indica también acá de que tienen que ser personas preparadas académicamente. En su momento, en el puesto de cónsul, debe ser un abogado graduado. Nos dice que también tiene que manejarse hasta cierto punto un conocimiento de historia, geopolítica, contextos, el idioma del país donde irán, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque tienen que ser personas cultas, preparadas, puesto que van a representar a nuestro país frente a otro. Previo a enviarse, recordemos, en su momento nos indicaba acá de que se tiene que enviar un telegrama al estado receptor indicando la llegada del nuevo embajador. Asimismo, pues cuando hablamos de Guatemala, decimos de que en Guatemala lo que se hace es que se le dan sus plenos poderes a través de las credenciales y luego este va a la misión donde deberá presentar las credenciales que lo van a avalar dentro de ese país receptor.
Importante también la facultad de expulsar que tiene el Estado receptor a dichos agentes diplomáticos. Esto por el hecho de una pérdida de confianza de que posea asuntos legales inconclusos, o bien el fin de las relaciones diplomáticas con ese país. ¿Qué organismo del Estado designa a los embajadores para estar en un determinado país? Nos dice acá entonces que Guatemala, para esto se da precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que se nombra un ministro, el presidente y el ministro son los que designan a un embajador o a un canciller para la misión diplomática, la cual puede durar de 1 a 2 años y pedir un tiempo más en dicho país. Muy bien, entonces, importante también que los embajadores no pueden ser críticos de lo que realice o cómo se administre dicho Estado receptor. Él únicamente va a observar y va precisamente a informar a su país lo que está pasando, pero él no tiene ni voz ni voto en dicho Estado receptor. Los privilegios que hablamos, dentro de los privilegios que van a tener estos agentes diplomáticos, tenemos la inviolabilidad, que se va a ver dentro de su valija, dentro de los diferentes locales, archivos, documentos, incluso los mensajes que se puedan brindar, o incluso las comunicaciones. Las exenciones, dentro de las exenciones, lo más importante son las exenciones fiscales que van a gozar precisamente estos funcionarios. Inmunidades, dentro de las inmunidades decimos de que estos no pueden ser puestos hasta cierto punto dentro de lo que es todo lo referente a órganos jurisdiccionales de dicho país. Obligaciones, pues tienen una serie de obligaciones este tipo de, ¿cómo se llama? Funcionarios diplomáticos, pero importante nos dice que ellos deben de respetar las leyes del Estado receptor, ellos deben asociarse a las fiestas nacionales, honrar sus símbolos patrios, abstenerse de emitir opiniones en público o en privado y sobre todo de las costumbres, mentalidad, carácter del Estado receptor o de sus ciudadanos, a menos que sea para elogiarlos. Vemos entonces precisamente cómo esto entra dentro de sus obligaciones. Las facilidades van a ser puestas o tienen que cumplirse por el Estado receptor. Entonces, él tiene que cumplir ¿con qué? Precisamente con la adquisición de locales consulares, presidenciales consulares, permitir el uso de la bandera y el escudo nacional del Estado representado. En caso se ponga fin a la misión consular, el Estado receptor debe respetar los archivos y locales y facilitar a otra misión que se haga cargo de los asuntos del Estado que se retira o cierra su consulado, etc. El término, ya sabemos por qué se termina precisamente porque los funcionarios consulares de los miembros de las misiones terminan, entre otras causas, por notificación expresa del Estado que envía al Estado receptor de que ha puesto término de las funciones, por revocación del exequatur, por notificación de parte del Estado receptor al Estado acreditante, en un determinado miembro ha cesado de ser considerado como miembro de misión, por fallecimiento del funcionario consular y por jubilación, retiro o renuncia. Y los agentes ad honorem, que son aquellos agentes diplomáticos que van a tener hasta cierto punto, dentro de la jerarquía y dentro de sus privilegios, una menor jerarquía de los agentes consulares de carrera. Si bien es cierto, se les va a tener siempre el respeto y consideraciones debidas. Muy bien, jóvenes, entonces, con tiempo, estamos exactos a las 21 horas. De verdad, yo agradezco a los que se quedaron hasta de último de la clase por su atención. Vamos a tener, sí, el día de hoy una tarea que se va a estar subiendo a las 10 de la noche, creo que está programada para poder subirse la tarea. Entonces, esta va a ser para poderse entregar el día lunes hasta las 6 de la tarde. Entonces, se les va a estar notificando la tarea. Y pues para mí no es más el agradecerles y desde ya deseo que pasen una feliz noche. Miriam Verónica, creo que está pidiendo la palabra, por favor. Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, con una consulta y algo así, algo personal. En este caso, si una persona quiere ser guatemalteca residente y vive en Estados Unidos, tiene que acercarse a un consulado
de Estados Unidos para poder tramitar, porque ella es